Yo en la práctica lo que veo es que esa ejecutoria se queda en el cajón olvidada y nadie se preocupa, como dice. Hola a todos, me llamo Mónica Gil, soy abogada, bienvenidos un día más al Derecho Claro. En el vídeo de hoy vamos a ver la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara que la responsabilidad civil derivada del delito no prescribe nunca. Pero para ello vamos a rebobinar y en primer lugar hablar sobre qué es la responsabilidad civil, ya que hay mucha gente que no sabe lo que es y algunos lo confunden con otras responsabilidades como puede ser una multa. En una sentencia condenatoria hay dos tipos de responsabilidades, o puede haber dos tipos de responsabilidades. Una es la responsabilidad penal y otra es la responsabilidad civil. La responsabilidad penal son aquellas penas, es decir, si nos han condenado a una pena de prisión, si nos han condenado a una pena de multa, por ejemplo. Y por otro lado puede haber o no responsabilidad civil, es decir, una cuantía económica a abonar, pero que no es una pena, como sí que son estas de responsabilidad penal. Por tanto, en una sentencia puede haber dos tipos diferentes de cuantías a abonar por la persona que ha sido condenada. Aunque podríamos hablar de las costas también, pero en principio vamos a hablar de una pena de multa, por ejemplo, que es una pena, como bien dice su palabra, y la responsabilidad civil, que no es una pena. Pero son dos cantidades que tiene que abonar el condenado mediante sentencia firme. La diferencia es que la pena de multa, la cuantía de la pena de multa abonada por esa persona va a ir al Estado y la cuantía de la responsabilidad civil abonada por el penado se va a pagar en una cuenta del juzgado, pero el juzgado la va a redirigir a la persona perjudicada del delito. Es decir, la responsabilidad civil, como su propia definición indica, es aquella cuantía que va a resarcir los daños y los perjuicios de la persona perjudicada. Cuando hay una sentencia firme, se inicia la ejecutoria penal, es decir, igual que se incoan diligencias previas, se incoa mediante una resolución judicial que se denomina auto, la ejecutoria penal. Y el primer paso a dar en una ejecutoria penal es citar al penado para requerirle al cumplimiento de lo establecido en la sentencia, es decir, para requerirle el cumplimiento de las penas y para requerirle al pago de la responsabilidad civil. En ese momento allí, personalmente, si tiene que ingresar en prisión, se le requerirá para que en un plazo de 10 días ingrese en prisión, o si puede optar al beneficio de la suspensión del ingreso en prisión. Si tiene que pagar una multa, se requerirá al pago de la multa. Si quiere fraccionarla, se le puede dar esa opción, y si tiene responsabilidades civiles, también se requerirá para el pago de las mismas. Y ahora bien, ya sabiendo qué es una responsabilidad penal o qué son las penas y diferenciadas de la responsabilidad civil, tenemos que decir que todas ellas, al menos hasta hace muy poco, podían prescribir. Es decir, la prescripción es aquel lapso de tiempo que nos permite extinguir, por un lado, la responsabilidad penal y por otro lado la responsabilidad civil. Es decir, pasado un lapso de tiempo, las penas también prescriben, igual que los delitos. Respecto de la responsabilidad civil, se entendía que el plazo de prescripción eran 15 años, con la reforma del 2015 ese plazo de 15 años bajó a 5 años, pero había diversas disputas entre diferentes juzgados, audiencias provinciales. Algunos seguían entendiendo que el plazo de prescripción de la responsabilidad civil eran 15 años, otros que el plazo era de 5 años, pero es que había otros incluso que estimaban que la responsabilidad civil no prescribía nunca, y es este uno de los casos que ha llegado al Tribunal Supremo y en este caso se le ha dado la razón. Es decir, en el procedimiento de esta sentencia, que es la sentencia 4056 del 2020, y que os la dejo abajo por si os la queréis descargar, es un procedimiento bastante antiguo, del año 2001 si no me equivoco, en el que la responsabilidad civil era nada más y nada menos que de 22 millones, en este caso, de pesetas. Se declaró la prescripción de esta responsabilidad civil, de estos 22 millones de pesetas, porque en 15 años esta persona ni los había abonado ni se había conseguido embargarle. El auto de prescripción de esta responsabilidad civil fue recurrido tanto por el Ministerio Fiscal como por el abogado de la Generalitat de Cataluña, que estaba en el asunto porque se trataba de un delito de incendio forestal, y recurrieron en apelación al órgano superior, es decir, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que les dio la razón. Es decir,
el Tribunal Superior de Cataluña dijo que sí que es cierto que la responsabilidad civil derivada del delito no había prescrito porque no tiene plazo de prescripción. Entonces, en este caso, ahora el ejecutado, que era el que le interesaba recurrir, recurrió al Tribunal Supremo y, en este caso, siguió dando la razón a la resolución anterior, es decir, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el sentido de afirmar que la responsabilidad civil derivada del delito no prescribe ni a los 5 ni a los 15, sino que no prescribe. ¿En qué se basa esta sentencia? Bueno, en primer lugar, que una vez determinada en la sentencia o bien en la ejecutoria posterior la cuantía de la responsabilidad civil, es decir, de la indemnización, la acción civil ya está ejercitada, es decir, en lo que se supone que va a prescribir la acción civil, y que posteriormente ya no se va a pretender la declaración de derecho alguno, sino la materialización del derecho, es decir, la acción civil ya ha sido ejercitada, por lo que a partir de ese momento debe responder el penado con todos sus bienes presentes y futuros, y se basa además en la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 239 y 570, que respectivamente dicen que la ejecución puede proseguir hasta su cumplimiento y que la ejecución forzosa solo terminará con la satisfacción del acreedor. Dice que en las sentencias penales la protección de la víctima del delito determina una exigencia de tutela muy singular, lo que explica que se atribuya al órgano judicial el impulso de la ejecutoria, y que la prescripción no tiene su fundamento en una razón de estricta justicia, sino en criterio de seguridad jurídica anclados en la presunción de abandono de un derecho por su titular. La prescripción tiene un fundamento múltiple y es la seguridad jurídica por un lado, es decir, que no nos puedan exigir durante toda nuestra vida algo, como va a pasar a partir de ahora con esto, y no solo eso, sino además también una presunción de abandono por la persona que tiene que reclamarlo, es decir, que no solo hace falta una sentencia penal e iniciar una ejecución, sino después continuar adelante para que eso lleve a buen puerto, es decir, para que si esa persona no paga voluntariamente sea embargada de alguna manera. Pero ¿qué pasa si hay un abandono, como aquí dice el Tribunal Supremo? Porque en el procedimiento que se sigue, es decir, en el procedimiento que ha llegado hasta el Tribunal Supremo, se supone que en esos 15 años, aunque no lo dice claramente, no parece que haya habido mucha actividad judicial, y es que en la práctica, no sé si vosotros ejercéis, pero yo en los años que llevo de experiencia, cuando se inicia una ejecutoria y hay una responsabilidad civil y no se paga voluntariamente, se lleva a cabo pues una averiguación patrimonial. Si en esa averiguación patrimonial no hay nada de donde embargar para poder hacer efectiva esa responsabilidad civil, yo en la práctica lo que veo es que esa ejecutoria se queda en el cajón olvidada y nadie se preocupa, como dice aquí la sentencia, que es el órgano judicial el que tiene que velar por esa protección de la víctima, o si hay acusación particular, ojo, que también deberían estar al tanto de seguir en esa ejecutoria de vez en cuando, mirando a ver, oficiando a ver si a través del punto neutro se puede hacer otra averiguación patrimonial en la que pues surjan nuevos frutos que embargar. Pero en la práctica, como venía diciendo, yo lo que observo es que tras esa primera averiguación y esa primera presunción de insolvencia, lo que suele haber es un olvido tanto por el órgano judicial como por el Ministerio Fiscal, que también debe de velar por ello, como incluso a veces por las propias acusaciones particulares. En definitiva, que no estoy conforme con la sentencia del Tribunal Supremo, pero así es, esta sentencia afirma que la responsabilidad civil derivada del delito no tiene plazo de prescripción, así que mucha suerte a todos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.